Allí creo que ahí les compartieron el link. Listo, entonces estamos en la parte 2 de la clase. Zoom ahí me castigó con 4 minutos. Entonces, ya ahorita continuamos la clase y cuando se cierre esta sesión, ya no nos volvemos a conectar porque ya serían 4 minutos y hasta que nos conectemos ya se nos va el tiempo. Entonces, hacemos la clase nomás con los 40 minutos que nos da Zoom. Ya, ¿alguien me iba a decir algo? Ya, entonces vámonos a seguir revisando algoritmos. De hecho, jóvenes, los deberes son de diagramas de flujo y algoritmos. Entonces, y es importante que los hagan porque de esa manera van a ganar destreza. Ya, entonces estamos en este algoritmo de aquí. Yo tengo un montón de mensajes por pantalla que me hacen entorpecer un poco. Ya, la cuestión es encontrar los números primos. Como yo ya les decía, un número primo, déjenme seguir admitiendo, un número es primo si es divisible para sí mismo en la unidad. Por ejemplo, 7 dividido para 1 es igual a 7. Y 7 dividido para 7 es igual a 1, ¿verdad? Y 7 dividido para 2 es igual a 3.5. Por lo tanto, ¿verdad? 7, por lo tanto, 7 solamente es divisible para sí mismo y para la unidad. Pero tenemos no es primo 8. ¿Por qué? Porque 8 dividido para 2 es igual a 4. Y basta con que un número sea divisible para otro número que no sea el mismo o la unidad. Y si es divisible para otro número que no es ni el mismo ni la unidad, entonces es un número, ese número no es primo. Entonces, aquí ya sabemos que estos números no son primos porque, ¿verdad? Son divisibles para otro número. Sabiendo esto, entonces ahora sí, vamos viendo nuestro algoritmo. Iniciamos y ponemos x igual a 2, ¿verdad? Entonces ponemos x igual a 2. ¿Ya? Como esto está enfocado en la computadora, poner x igual a 2 significa que por acá yo voy a tener un espacio que va a corresponder a la memoria, ¿verdad? Y en ese espacio de la memoria voy a apartar un espacio para, en este caso, poner la variable x. Y esta variable x dice que se le asigna, aquí dice, poner x igual a 2. Poner x igual a 2 o hacer esto, x, flechita 2, ¿verdad? Esta flechita significa asignación. Asignación significa darle un valor. Darle un valor significa que una variable o un espacio de memoria que está en blanco, ¿verdad? Le damos un valor inicial. En este caso, el valor inicial sería 2. Entonces, aquí ponemos x igual a 2, ¿no? Entonces, allí hemos cumplido con la segunda instrucción que dice poner x igual a 2, ¿no? Entonces, ¿quién es x? X es el nombre de una variable que está en la memoria y cuyo valor es 2, ¿verdad? Y aquí nos explica que x va a ser la variable que va a representar los divisores de n. Luego dice dividir n para x. ¿Quién es n? N va a ser un número
que seguramente, como este es un problema de computadora, seguramente ese número va a ser ingresado por el teclado, ¿verdad? Y ese número que va a ser ingresado por el teclado se va a guardar en un espacio de memoria, dentro de la memoria, se va a guardar y ese número lo vamos a reconocer con el nombre de n. Entonces, n va a ser el número que se va a leer desde el teclado. Y en este caso, el número que se va a leer desde el teclado es el número, vamos a ponerles valores, ¿no? En el ejercicio no dice, pero pongamos, por ejemplo, el número 7, ¿ya? O no, pongamos un número más chiquito, pongamos el número 5, un 5. 5, ya, para no pasar tanto tiempo. Entonces, hemos leído por el teclado un número, en este caso estamos suponiendo que es el 5, ¿verdad? Y dice que ese número, dice en el paso número 3, dice dividir n por x, o sea, hacer n por x, ¿no? Entonces tenemos que dividir n por x y de ahí pregunta por resultado. ¿Quién va a ser resultado? Resultado seguramente va a ser otra variable. Me hubiera gustado ponerle r, pero para no confundirlos le voy a poner resultado. Y resultado es otro espacio en la memoria que va a tener un valor. En este caso, ¿cuál es el valor que va a tener resultado? Resultado va a tener el valor de n para x, ¿no? En este caso sería n, que es 5, para x, que es 2, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado de esa división? ¿Sí? 5 para 2. Sería 2.5. Entonces el resultado tendría 2.5, ¿verdad? Cuando hacemos esta operación de aquí, de n dividido para x, ¿verdad? Entonces eso se va a guardar en el resultado. Dice, si el resultado es entero, ¿verdad? El resultado es entero. Jóvenes, ahí el resultado es entero o no es entero. No, no es entero. No No es es entero entero. porque tiene una parte No, no. decimal. Entonces, si el resultado es entero, ¿verdad? Entonces n no es primo, ¿verdad? Pero con este caso, como en este caso el resultado no fue entero, ¿verdad? Y dice, si no es primo, tendremos que ir al paso 7, donde termina. Pero en este caso, como el resultado no es entero, entonces en caso contrario de que no sea entero, continuamos con el proceso. ¿Y qué dice el proceso? El proceso dice que tenemos que sumar 1 a x, o lo que es lo mismo, a x le asignamos x más 1. ¿Sí? Esto a veces se conoce como un contador, cuando tenemos una variable que se incrementa en 1. Entonces, si a x le sumamos 1, el nuevo valor de x es 3, ¿verdad? Entonces, estamos aquí donde le sumamos 1 a x y ahora el nuevo valor de x es 3. Y luego vamos a la siguiente instrucción y dice, si x es igual a n, entonces es 3 igual a 5, no. Entonces, si x es igual a n, entonces n sería número primo, pero como no es el caso, en caso contrario tenemos que bifurcar al número 3. ¿Cuál es el número 3? El número 3 está por acá y lo que tenemos que hacer es dividir n para x. Correcto. Déjenme admitir a sus compañeros. Ya, entonces tenemos que en el paso 3 dividir n para x, ¿verdad? Es decir, tenemos que dividir 5 para 3. ¿Y cuánto es 5 para 3? 1.6. 1.6, ¿verdad? Entonces, a resultado, ¿verdad? A resultado le asignamos el valor de n para x, que es 1.6. Y dice que si resultado es entero, ¿verdad? Resultado es entero. No. No es entero, entonces, no, como no es entero, estamos en el caso contrario. Caso contrario, continuamos con el proceso, que es que le sumamos 1 a x, ¿no? Entonces, no fue entero, entonces le sumamos 1 a x, y eso quiere decir que x
Es 1. Eso quiere decir que X, que era 3, ahora se hace 4, ¿no? Entonces, déjenme poner esta flechita. Bueno, esta flechita es de LED. Ya, entonces X se hace 4. Y estábamos aquí, le sumamos 1X, X se hace 4. Y luego pregunta, si X es igual a N, X es igual a N, 4 es igual a 5, no. Entonces, como no es igual, nos vamos por el caso contrario, que tenemos que ir al punto 3. En el punto 3 lo que tenemos que hacer es dividir N para X, o sea, tenemos que dividir 4 para 5. ¿Cuánto es 4 para 5? 0,8. 0,8, ¿verdad? Y una vez que dividimos 4 para 5, eso lo guardamos en resultado, y luego preguntamos si el resultado es entero. ¿El resultado es entero? Sí. ¿Resultado es Sí. entero? No, resultado No. es una fracción, no es entero. Ah, bueno. Por lo tanto, estamos en el caso contrario, y en el caso contrario dice continuar con el proceso. En En sumarlo y todo con el eso. proceso tenemos que sumarle 1 a X, ¿no? Entonces, vamos a sumarle 1 a X, y entonces X se hace 5, ¿verdad? Y luego, que ya le sumamos 1 a X, pregunta, si X es igual a N, X es igual a N, 5 es igual a 5, sí. Sí. Entonces, N es un número primo. ¿Sí? Y ya que sabemos que N es un número primo, ¿verdad? Como no nos dice más instrucción, nos vamos a la siguiente instrucción, que es el fin. ¿No? Allí lo que le faltó a este algoritmo para hacer un poco más, Estructurado. un poco más Y ahí, claro, y es ahí no se lo puede dividir entonces, para que mostrar quede el uno el resultado. resultado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde mostramos ese resultado? Lo resultamos por pantalla, porque este es un problema para resolver por computadora. Entonces, por pantalla, mostramos el resultado. Bueno, no mostramos el resultado, mostramos la conclusión, ¿verdad? Donde nos debe decir que N, que es 5, ¿verdad? 5 es primo. ¿Ya? Entonces, eso se muestra por pantalla que 5 es primo. ¿Verdad? Ahora, hagamos nuevamente este ejercicio, este algoritmo, pero aquí X se inicializaba con 2, ¿verdad? Y asumamos que desde el teclado ingresaron el número, hagamos con el 4, hagamos con el 8. Ya, desde el teclado ingresaron el número 8. Entonces, aquí dice inicio, poner X igual a 2, ya está X igual a 2, ¿verdad? Luego dice dividir N, que asumimos que ingresaron el 8 para X, entonces 8 dividido para 2, eso es igual 4. a 4. Entonces ponemos en el resultado, ponemos 4. Ya, y una vez que ponemos el 4, nos vamos a la siguiente línea que dice, si resultado es entero, el resultado es entero, Sí. sí, por lo tanto dice que N no es primo, ¿verdad? Y bifurcamos al punto 7, y en el punto 7 es fin. Entonces, aquí, Ahí quedó. como ya fue divisible, aquí faltó que digan que 8 no es primo. Ya, eso faltó que salga en la pantalla y listo, hemos comprobado nuestro algoritmo, ¿no? Y esto que hicimos por acá realmente es como una especie de prueba de escritorio, ¿sí? Solamente que utilizamos cómo ocurre en la computadora. Pero esto se puede hacer en un papel también. Ya, lo que tenemos acá abajo, ¿verdad? Es el ejemplo de cómo harían el cálculo, pero ya nosotros lo hicimos por acá arriba, ¿no? Entonces, borro todos esos dibujitos y me voy al siguiente ejercicio que dice realizar la suma de todos los números pares entre 2 y 1000, ¿verdad? Entonces vamos revisando ese algoritmo. Primero iniciamos, ¿verdad? Porque el algoritmo tiene que estar definido, entonces tiene que tener inicio y fin. Entonces iniciamos y luego establecemos suma a 0. Establecer suma a 0 significa darle un valor inicial a la suma, que en este caso va a ser 0.
Luego dice establecer número A2. Establecer número A2 significa inicializar la variable número, que en este caso va a ser igual a 2. Ese va a ser su valor inicial. Luego dice que sumemos número a suma, que es lo que nos piden, o sea, acumular todos los números pares, ¿verdad? Y el resultado lo guardamos en la misma suma. O sea, suma se va a comportar como un acumulador. En el ejercicio anterior, ¿verdad? X se comportaba como un contador, ¿verdad? Pero en este ejercicio, la variable suma se comporta como un acumulador. Un acumulador es una variable que va a acumular valores, ¿sí? Un contador es una variable que va a incrementarse en 1 o en 2, pero se va a incrementar en una cantidad fija. Un acumulador se va a acumular con cantidades que pueden ser variables. Un contador se va a incrementar en variables que son constantes. Entonces, ya tienen ahí dos conceptos más, el concepto de acumulador y el concepto de contador. Ya, entonces aquí tenemos un acumulador que va a ser suma y suma va a acumular los valores del número. Luego, la siguiente instrucción, vamos a incrementar el número en 2 unidades. Como número vino con 2 y al incrementar con 2 va a ser 4. Es decir que el número ya tiene los dos primeros números pares. Luego pregunta, si el número es menor o igual a 1000, quiere decir que todavía no ha acumulado los 1000 primeros números pares y por lo tanto tengo que bifurcar al punto número 4. En el punto número 4 tengo que volver a acumular el valor del número, que en este caso es 4, en suma. Luego ese resultado va a ser el nuevo valor de suma. Luego incremento el número y este proceso lo sigo aquí en un ciclo repetitivo, porque aquí hay un bucle, Para ¿verdad? llegar a 1000. Hasta llegar a 1000. Cuando el número sea igual a 1000, ¿verdad? Cuando el número, mejor dicho, sea superior a 1000, ¿verdad? Entonces se va a escribir el último valor de suma y termina el proceso y el último valor de suma va a tener el acumulado de todos los números. Para hacer esto de aquí, vamos a hacer una prueba de escritorio. No sé si ya lo habíamos hecho antes, pero vamos a hacer una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio significa para seguir la secuencia del programa o el flujo del programa. Para seguir la prueba de escritorio tenemos que colocar las variables que se utilizan. En este caso estamos utilizando dos variables que son número y suma, ¿no? Luego vamos siguiendo la secuencia y dice aquí que suma recibe 0. Entonces aquí suma recibe 0 Más 2. y número recibe 2. Entonces así comienza. No, número recibe 2 y suma recibe 0. Luego dice, allá, y había una condición. La condición era de que, esto también nos interesa ver, la condición es que si número era igual o menor, era igual o menor a 1000, ¿verdad? Esa es la condición. Ahí me comí los valores de abajo. Ya, entonces, ahí teníamos suma venía con 0 y número venía con 2. Y suma venía con 0, ¿no? Y luego se evaluaba si número, luego se sumaba número a suma, ¿verdad? Y el resultado se lo guardaba en suma. Entonces, en la siguiente instrucción, ¿verdad? Suma, que valía 0, ahora se le asigna el valor se le asigna el valor de la suma, 2. 0 más 2, y por lo tanto ahora suma es 2, ¿no? Eso hacíamos aquí en esta instrucción número 4. Ya, y finalmente, se incrementaba el valor del número en 2 unidades. Entonces,
el valor del número se incrementaba en 2 unidades. Es decir que a este número de aquí, este número aquí se le sumaba 2 unidades, ¿no? Entonces, déjenme ir acomodando esto un poquito para que se vea, ¿no? Entonces, ya. Entonces, estamos en el paso número 5 y a número se le suma 2 unidades y a suma pues se le asigna el valor de suma más 2, ¿verdad? Y luego íbamos al paso número 6. En el paso número 6 decía, si número es menor o igual a 1000, ¿verdad? Número en este caso vale ya 4, ¿sí? Y ese 4 es menor o igual a 1000, ¿verdad? Sí, esto es verdadero. Y como esto es verdadero, tenemos que regresar al paso 4. Y en el paso 4, ¿qué hacemos? Sumamos número a suma. Entonces, en el paso 4, ¿verdad? Sumamos número, que en este caso número vale 4, ¿verdad? Sumamos número a suma, que en este caso suma vale 2. Entonces, el nuevo valor de suma, 6. el nuevo valor de suma va a ser el número, el valor de suma, que era 2, más 4, que es el número, ¿verdad? Y luego vamos al paso número 5, que dice que incrementemos suma en 2 unidades. Entonces a suma le incrementamos en 2 unidades. ¿Ya? Y luego vamos al paso número 6, que si el número es menor que 1000, entonces número es menor que 1000, esto es verdadero. Y por verdadero tenemos que regresar al paso número 4, que es sumar número a suma, ¿no? Entonces, sumamos número a suma, perdón, número era 4, pero como se incrementó en 2, ahora es 6, ¿verdad? Y suma, que es 6, ¿verdad? Porque se le sumó el 2 más 4, ¿verdad? Ahora tenemos que a suma, tenemos que asignarle el valor de suma, que vale 6, más el número que vale, en este momento vale 6, ¿verdad? Entonces, sumamos, ¿verdad? Y luego dice que tenemos que incrementar el número en 2 unidades, entonces incrementamos el número en 2 unidades y luego evaluamos, dice que si el número es menor que 1000. El número es que menor que 1000, esto es Verdadero. verdadero o true. Pero, Entonces, Profesor, y todo eso hay que hacer hasta llegar a 1000. todo eso hay que hacer hasta llegar a 1000, ¿no? Entonces, Y, aquí, como ya vi que y no, usted ya no se le puede cogió, multiplicar, mejor. o sea, ya Aparte de la depende de cómo suma. ustedes hagan el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí, como ya sabemos cómo va el asunto, va a llegar un momento en que el número sea 998, ¿sí? Y acá, suma va a ser igual a, no lo sé porque no he sumado, ¿verdad? Pero va a ser igual a ese valor, ¿verdad? Suma va a ser igual a ese valor y entonces nos van a decir que a suma le sumemos el 998, entonces a suma, que en este momento desconozco cuánto es, ¿verdad? Va a ser igual al valor de suma, que debe ser un valor más o menos grande, más el valor del número que es 998, ¿verdad? Y luego de eso dice que incremento al número en 2. Entonces el número lo vamos a incrementar en 2. Y luego de que incrementamos el número en 2, Llega a dice 1000. que estamos en el paso 4 donde al número le sumamos sumas, luego incrementamos el número 2 y luego preguntamos si el número es mayor o igual que 1000, perdón, es menor o igual que 1000, ¿verdad? El número era 98, pero como lo incrementamos en 2, ¿cuánto es? 1000. 1000.
Entonces, aquí dice que si es menor o si es igual a 1000, ¿verdad? No es menor, pero si es igual a 1000, entonces esto de aquí es verdadero, Verdadero. ¿verdad? Y por lo tanto, nos vamos a la siguiente, al paso número 4, que es que a suma le sumamos el número, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el número 1000, ¿verdad? Y a suma, que no sabemos qué número es porque no hemos hecho el ejercicio completo, ¿verdad? Le tenemos que sumar el valor de suma, que no sabemos cuál es, más el número 1000, ¿verdad? Y luego dice que en el paso número 5 incrementamos al número en 2 unidades. Entonces aquí, ¿verdad? Incrementamos el número en 2 unidades. Y luego dice que si el número es igual o menor a 1000, ¿verdad? El número es menor a 1000, no es menor a 1000, es igual a 1000, Falso. no es igual a 1000. Por lo tanto, esto de aquí, esta condición es falsa. ¿Y qué hacemos por falso? Por falso, escribimos el último valor de suma y terminamos el proceso. Entonces, aquí lo que nos toca hacer es escribir el valor de suma y aquí muere el proceso. Ah, ya. Ahí murió el proceso. Ahora, ¿qué es lo que tiene suma? Si se dan cuenta, el último número que se le sumó a suma fue el 1000, ¿verdad? Aquí está, el último número que se le sumó a suma fue el 1000. ¿Cuál fue el primer número? El 2. ¿Cuáles le vinieron? Le sumaron el 2, el 4, el 6, y así con todos los números pares hasta sumar todos los números pares que están comprendidos entre 2 y 1000. Por lo tanto, con esta prueba de escritorio, concluimos que el algoritmo es exitoso. O sea, el algoritmo sí cumple con lo que tiene que hacer, que es acumular, ¿verdad? Ahí suma funciona como un acumulador. Acumular, ¿verdad? Los valores de los números pares, ¿verdad? Del 2 al 1000. Y número funciona como un contador de números pares porque se iba incrementando de 2 en 2 en cada ciclo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? No. Siempre para entonces. Ya. Ya, entonces eso es porque esto nos pidió el ejercicio, ¿no? Entonces, si quieren, tómenle una capturita de pantalla, ¿verdad? Yo también acá le voy a guardar la imagen para tener de recuerdo. Y esto es una prueba de escritorio. Entonces, no necesitamos una computadora para saber si un algoritmo va a funcionar o dos o no. Simplemente tenemos que hacer una prueba de escritorio, ¿no? Y lo que hacemos es que vamos haciendo un seguimiento de cómo van cambiando las variables y vamos evaluando con los valores de la variable y de esta manera podemos hacer una prueba y saber si la parte lógica funciona bien. Bueno, dicho esto, pues pasamos, ¿verdad?, a una técnica para diseñar algoritmos y la técnica se llama divide y vencerás, ¿no? Es una técnica que utilizan los políticos y que también utilizan la mayoría de personas inteligentes, utiliza la técnica divide y vencerás, ¿no? Porque ustedes saben que hay otra frase que dice que la unión hace la fuerza. Entonces, cuando ustedes tienen un problema muy grande, lo mejor es dividirlo en problemas pequeños y esos problemas pequeños son más fáciles de resolver. Esta técnica, ¿verdad? También se conoce como el diseño descendente o la técnica de diseño top-down, ¿verdad? Entonces, top-down es de arriba hacia abajo, ¿no? Y como un organigrama donde en la primera capa de nivel superior tenemos el problema macro, el problema grande, y conforme vamos avanzando lo dividimos en problemas micros, o sea, problemas más pequeños que sean más fáciles de resolver, ¿no? Entonces vamos desde lo macro hacia lo micro, por eso se llama top-down, ¿verdad? Y pueden salir diferentes ramificaciones según la complejidad del problema. Entonces, nos quedan 10 minutos, jóvenes. Cuando se desconecten, ya no nos volvemos a conectar. Nos quedaríamos hasta allí.
Bueno, licenciado. Ya, aquí tenemos un problema de calcular la superficie y longitud de una circunferencia. Como es algo que nosotros no hemos hecho, para nosotros no es un problema grande, entonces aplicamos la técnica divide y vencerás o el diseño top-down, ¿verdad? Y dividimos este problema en problemas más pequeños. ¿Cuáles son los problemas más pequeños? Primero, que tengo que preocuparme de la entrada de datos, luego tengo que saber cómo calculo la superficie, luego tengo que saber cómo calculo la longitud y finalmente tengo que mostrar los resultados. Este es el problema grande, este es el problema más pequeño, pero el problema más pequeño, a pesar que lo tengo dividido, todavía me faltan los detalles. Entonces, a partir de este segundo nivel, puedo hacer un tercer nivel donde yo ya entro en el detalle, donde lo que necesito realmente de datos son el radio, entonces ya está especificado. La fórmula para calcular la superficie es que S es igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? La fórmula de calcular la longitud de una circunferencia es que la longitud es igual a 2 por pi por radio. Entonces ya tengo específicamente cómo lo voy a resolver. Para mostrar los resultados tengo que saber qué voy a mostrar. Voy a mostrar el radio, la superficie y la longitud. Entonces está resuelto el problema, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, de este segundo nivel a este tercer nivel, hubo más nivel de detalle y esto es lo que se conoce como refinamiento de un algoritmo. El refinamiento de un algoritmo significa ir de un nivel general a un nivel específico. Entonces vamos de lo general, ¿verdad? Vamos bajando en niveles hasta llegar a un nivel específico, donde yo ya voy a tener muy claro cómo voy a resolver mis problemas. Ventajas de utilizar el diseño descendente. Las ventajas son que es más fácil de comprender el problema porque me concentro en sus partes y no en el macro. Entonces, comprender cómo funciona una parte es mucho más fácil. Como me encargo de problemas en específicos, cuando tengo que hacer alguna modificación, generalmente esas modificaciones van a los módulos y esto hace más fácil el mantenimiento y la programación, ¿verdad? Y cuando se hace la comprobación del problema, también se puede verificar más fácilmente porque revisar por módulos es más fácil que revisar un programa completo. Para hacer el diseño de un algoritmo, primero tenemos que hacer el diseño descendente, el diseño top-down, ¿verdad? Puede ser de manera general. Luego hacemos el refinamiento por casos, es decir, que de esos problemas, ¿verdad? Tenemos que ya refinar, saber ya la parte específica de cómo resolverlo. Y para esto podemos utilizar herramientas de programación como son el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el diagrama NS, ¿no? Entonces, ¿qué es el diagrama de flujo? El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, ¿verdad? Y nosotros tenemos estas diferentes herramientas para representar un algoritmo. Tenemos el diagrama de flujo, que es una representación gráfica. Desventaja es que como es gráfico, ocupa mucho espacio si el algoritmo es muy complejo. Tenemos los diagramas NS, los diagramas Naisi-Snyderman, ¿verdad? Que son diagramas parecidos a diagramas de flujo, pero que yo por lo menos no he notado mucho. O sea, es raro las veces que los he visto. Tenemos el diagrama de especificación de algoritmos, o sea, el pseudocódigo que sí está en vigencia. Tenemos el lenguaje de español y el lenguaje de inglés, que también podemos hacer algoritmos en español y en inglés, pero tenemos el problema de que el lenguaje en determinados países puede ser malinterpretado o incluso en el mismo país puede no resultar claro, entonces no es no cumple las características del algoritmo, ¿verdad? De que tiene que seguirse las instrucciones y que se llega al mismo, que tiene que ser preciso. Aquí a veces no es preciso. Y tenemos el tema de las fórmulas. Las fórmulas es la representación de un algoritmo utilizando fórmulas matemáticas. Esto de aquí sí cumple todas las condiciones, pero tiene la consideración de que si usted no sabe matemáticas, leer fórmulas de matemáticas puede ser difícil de entender, entonces no es popular. Por lo tanto, las herramientas que nos quedan son diagramas de flujo, que no podemos utilizar para ejercicios muy grandes, y pseudocódigo, que no presenta mayores problemas, ¿no? Ahora, aquí está investigar sobre los diagramas Naisi-Snyderman, pero como ya ustedes están cargados, no les voy a mandar esa investigación.
sino que aquí ya está un diagrama Naisi-Snyderman, donde este cuadro de aquí representa un proceso, este triángulo de aquí representa una estructura de decisión. Estas son las diferentes condiciones, ¿verdad?, que se pueden seguir en esta estructura de decisión. Estos son los subprocesos o las líneas de proceso o las líneas de flujo para cada decisión que se tome, ¿verdad? Aquí tenemos más de 2 procesos. Y este es también un proceso que en este caso es un final. Y así es el diagrama Naisi-Snyderman. Realmente es fácil de utilizar, pero ocupan espacio y creo que el pseudocódigo cumple mejor su misión de representar de manera gráfica. Tenemos el pseudocódigo, que es la especificación del algoritmo en un lenguaje formal. Y una de las virtudes del pseudocódigo es que es fácil pasar del pseudocódigo al lenguaje de alto nivel, o sea, a la computadora. Entonces eso lo hace fácil. El pseudocódigo originalmente nació en el habla inglesa, es decir, nació en inglés. Entonces nosotros tenemos palabras como start, como read, como write, como end. Pero como nosotros estamos en el español, nosotros utilizamos palabras como inicio, como fin, como parada, como leer, como escribir, como sí, entonces, como sí, no, como mientras, como fin, mientras, como repetir, como hasta qué. Entonces nosotros pasamos del inglés al español porque se nos hace más fácil. Y estas palabras que tenemos aquí en negrita son palabras claves que se suelen utilizar en el pseudocódigo. Veamos la parte de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es la representación gráfica, ¿verdad?, del algoritmo. Se conoce como flowchart, ¿verdad? Y utiliza símbolos que han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, el ANSI, ¿verdad? Y es una técnica antigua que suele utilizar cajas, pero que todavía se utiliza. Tenemos el óvalo, que sirve para iniciar o terminar un proceso, ¿verdad? Tenemos este rectángulo con 2 rayitas que indican sus procesos o su algoritmo. Tenemos este rectángulo inclinado, ¿verdad? No sé cuál es el nombre de la figura, que sirve para indicar entradas o salidas de datos, ¿verdad? Se suele utilizar bastante cuando usted no quiere especificar que la entrada es por teclado. Tenemos este rombo que representa estructuras de decisión, ¿verdad? Tiene 2 flujos, un flujo por el sí y un flujo por el no. Tenemos el rectángulo típico que representa un proceso. Tenemos los conectores entre la misma página para no hacer rayas atravesando todo el papel. Y tenemos los conectores de páginas cuando una página no nos alcanza. Tenemos más símbolos. El símbolo del subproceso que ya vimos. Esto de aquí representa un documento, generalmente representa un documento impreso, entonces solemos utilizar este símbolo para representar una salida por impresora. Aquí tenemos los ingresos, salida de datos, ¿verdad? Aquí este rombo representa una base de datos. Yo casi no lo he utilizado, representa datos internos. Aquí tenemos una entrada por teclado, entonces aquí, en vez de especificar esto que es una entrada, especificamos que es una entrada por teclado. Aquí, en vez de especificar que es una salida por impresora, podemos especificar que es una salida, sin especificar cuál es el dispositivo. Tenemos los conectores de página interna y los conectores de página externos, ¿verdad? Y aquí tenemos más símbolos. Entre los símbolos que destacan está una estructura de decisión múltiple, es decir, que tenemos varias bifurcaciones según la opción que elija el usuario. Tenemos las flechitas que indican el flujo de la información, ¿verdad? Tenemos